Capítulo 9. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada. Silencio inquietante, Tomás. Más silencio, Tom, ¿estás ahí, hombre? El silencio de los corderos, ¿dónde carajo estás, hombre? Está bien. Este capítulo tiene la escena de lucha. Algunas personas me han dicho que cuando escribo, alargo la historia. Bueno, déjenme decirles que me gusta alargar la historia. Pero no sin un propósito. Verás, cuando escribo, me aseguro de que los personajes de la historia sean al menos tridimensionales. Tienen sentimientos, aspiraciones y, sin duda, tienen vidas cotidianas. También son humanos, y ser humanos significa que cometen errores, también tienen sentimientos y pensamientos que definitivamente afectarán lo que van a hacer. ¿La mayoría de las escenas que estoy agregando son inútiles? No estoy de acuerdo. No son inútiles en absoluto. Puede que parezcan inútiles ahora, pero tendrán un papel que desempeñar en el gran esquema de las cosas. Es un poco difícil de explicar, pero confíen en mi manera de escribir estas cosas. Intentaré apaciguar a algunos de ustedes acelerando la trama de una manera realista. Y para que lo sepáis, este es solo el 10º capítulo. El 9º si no contáis el prólogo. ¿Os ha parecido más largo? Porque eso es exactamente lo que buscaba. Que un capítulo pareciese 2. ¿Está mal? Probablemente. Pero decidme si lo he conseguido o no. Además, ¿Lluvia es finlandesa? Hay que investigar. Más. Golpea la cabeza contra la mesa repetidamente y sé sobre el armamento de Cecilia. No te preocupes demasiado por eso. Hay una razón por la que está usando un rifle normal, aunque sea un rifle de alta potencia que puede disparar balas de alta potencia, en su pelea con Shirou. Sé que me van a llamar la atención por eso, así que me tomé la libertad de explicarlo antes de que comenzara la pelea, hablando de explicar. Para aquellos que esperan una victoria a favor de Shirou, me disculparé un poco. Pero eso no sucederá. Cecilia ha tenido años para dominar el pilotaje de su Is, y Shirou ni siquiera ha comenzado a entrenar con el suyo. Claro, si pelearan en igualdad de condiciones, con ambos sabiendo cómo pilotar correctamente su Is, Shirou ganaría sin lugar a dudas. Pero tal como están las cosas, Shirou no es realmente más que un novato en el pilotaje de un Is. Así que es lógico que no gane la pelea sin sacar a relucir planes, bueno. Planes tipo Shirou. Pero, en fin, planes. Y no creo que deba decir esto ahora, ya que la mayoría de ustedes ya lo han descubierto, pero, sí. La historia de algunos personajes como Cecilia y Shirou ha cambiado hasta cierto punto. Cecilia simplemente porque su viabilidad como una persona real con su trasfondo canónico es algo baja. Y Shirou porque, sí. No voy a dar la razón aquí porque sé lo rabiosos que son algunos de ustedes. Además, Aftermath es el siguiente capítulo. Este capítulo es únicamente para la pelea. Por último, Gaben para presidente. No habrá una tercera guerra mundial. Que siga el espectáculo. XXX, puerme. La voz de Tabane resonó cuando los tres entraron y la puerta se cerró detrás de ellos. Sintió que el aire se saturaba de prana, antes de que desapareciera de repente. Se dio la vuelta y extendió la mano justo a tiempo para evitar que la figura dormida de Ouki cayera al suelo. Le frunció el ceño a Tabane. Al menos podrías haberla dejado sentarse, ¿sabes? Reprendió a Tabane mientras pasaba los brazos por debajo de las piernas de Ouki y se dirigía hacia el conjunto de escritorios y sillas que estaban ubicados justo en la esquina de la habitación. Oh. Su voz adquirió un tono burlón. ¿Pero no quieres poner tus manos sobre los muslos de Ouki? Ignoró voluntariamente las burlas del conejito, ya que tenía mejores cosas en las que pensar que en las piernas de Ouki y la sensación de ellas en sus manos. Maldita sea, ahora no puede evitar sentir lo suaves que son sus muslos. No era un pervertido, pero aún así era un hombre. Y Ouki era una mujer hermosa. El hecho de que su piel en sus manos se sintiera como seda no ayudaba. Así que, sin más preámbulos, se dirigió rápidamente hacia los escritorios y las sillas, donde colocó a Ouki en una silla con delicadeza para no lastimarla mientras dormía. Se aseguró de que la posición en la que la había colocado fuera cómoda, antes de darse la vuelta y mirar a Tabane, que lucía una sonrisa mientras lo miraba. ¿Cómo se sentían las piernas de mi hermana? Entonces. Intentó cambiar de tema rápidamente, dándole la espalda a Tabane y mirando a Suis. La escuchó reírse, pero por lo demás no le dio más importancia. Miró a Suis, pero sus ojos se dirigieron hacia el escudo rectangular de madera que colgaba de su parte posterior.
Siento que la respuesta me hará estremecer, pero ¿cómo conseguiste ese escudo? Tabane se pavoneó ante su pregunta. Historia divertida Shikun, comenzó Tabane mientras pasaba junto a él y se dirigía a Suis. Verás, hace 3 días. Los mecánicos de la academia estaban teniendo un momento difícil con el núcleo Uchigane. Dijeron que algo estaba impidiendo que las unidades Uchigane materializaran sus espadas. Estaban tan presionados tratando de averiguar qué estaba mal, que decidí ayudarlos. Luego lo enfrentó de nuevo, con una sonrisa todavía estampada en su rostro. Ante sus palabras, él se enderezó. Abrió la boca para preguntarle lo primero que se le ocurrió, pero fue interrumpido por ella, que negó con la cabeza. ¡No! No sabían que los ayudaba. Me aseguré de colarme por la noche cuando la gente dormía, dijo, aliviando un poco su preocupación de que la vieran. Sin embargo, al verlo desplomarse de alivio, la sonrisa burlona de Tabane se formó nuevamente. No sabía que me querías tanto, Shikun. ¿Me quieres toda para ti? Me siento halagada. Bromeó Tabane mientras le sonreía coquetamente. Él suspiró cuando su enojo amenazó con liberarse en ella. ¿Decías? La instó a volver al camino correcto, cosa que ella afortunadamente hizo. Suspiró mientras negaba con la cabeza. Deberías aprender a divertirte, Shikun, dijo antes de darse la vuelta y mirar a Suis. De todos modos, resulta que el núcleo del Uchigane detectó una anomalía dentro de su inventario. Y cuando abrí el inventario del Uchigane y todas las unidades que estaban conectadas a él, vi esto. Tabane terminó con un gesto grandilocuente mientras agitaba los brazos sobre su unidad IS. Rápidamente adivinó que se refería al escudo, y no a su unidad IS en absoluto. Sin embargo, antes de que él pudiera decir algo, ella volvió a adoptar una pose pensativa, sosteniendo su barbilla con su dedo índice y pulgar derechos. Pero, por supuesto, todo lo que sé es que estaba allí. No sabía exactamente cómo llegó allí. Eso requería investigación. Tarareó pensativamente mientras se acercaba a él. Así que eso es lo que hice. E imagina mi sorpresa cuando descubro que todo esto comenzó después de que te lanzaras al cielo y volvieras a caer. Quería preguntar cómo había obtenido información sobre eso, pero honestamente, tenía una idea bastante buena de cómo lo hizo. Ella era experta en tecnología, y en esta escuela, donde la tecnología manejaba incluso las puertas corredizas, se podría decir que habría cámaras en todas partes. Todo lo que realmente tenía que hacer era tocar una, sentarse y mirar. También revisé la cámara personal de la unidad que usaste durante la práctica de pilotaje, explicó ella mientras comenzaba a dar vueltas en círculos. Tienes una área bastante única. ¿Traceón? Sus últimas palabras sonaron más como una pregunta que como una afirmación de un hecho. Pero, una vez más, él tuvo que levantarle una ceja. Ella solo se rió en respuesta. ¿Cómo crees que Unis proyecta un UD en tu campo de visión? Aunque un UD no necesariamente necesita una cámara para ser efectivo. Tener una área que tu visión fuera mucho más clara al hacer que la cámara calcule dónde puedes ver los mensajes y aún así ver lo que estás haciendo, explicó, a lo que él inclinó la cabeza hacia un lado recatadamente. Eso pasó desapercibido para él. Ella negó con la cabeza. En términos sencillos. Una cámara ayuda a que las notas se mantengan alejadas de tu vista principal. No querrías que te apuñalaran porque te aparece una nota en la cara diciéndote que es hora de almorzar, ¿verdad? Quería argumentar el punto de que por qué alguien sería apuñalado en Unis si había un tratado. Pero luego pensó en la naturaleza humana y se convirtió en un punto discutible. Si hubiera poder, lo más probable es que los humanos intentaran abusar de él. Un buen ejemplo. Los magos. Buscan mejorar sus vidas y llegar a la raíz. Si encuentran una laguna en cualquier tipo de magia, intentarán abusar de esa laguna hasta el extremo para lograr sus objetivos. Rin hizo eso con él. Y aunque no se lo reprochaba, las cosas a las que fue sometido como conejillo de indias humano de Rin lo hacían estremecerse solo de recordarlas. De todos modos, volvamos al tema. Tabane se volvió hacia Suis y caminó hacia él. Cuando lo alcanzó, colocó una mano sobre su casco negro y lo acarició como si fuera un gato. La imagen en sí lo hizo sentir incómodo, sumado al hecho de que Tabane lo miraba como si fuera una obra de arte que se había perdido durante siglos y los niveles de comodidad se desplomaron. Había algo extraño en la forma en que Tabane parecía tratar a la unidad IS. Saqué el escudo y descubrí que todavía tenía rastros latentes de tu prana. Espera, ahora que lo pensaba, ¿por qué seguía allí? Tabane le sonrió. Parece que lo dijo en voz alta. ¿Recuerdas lo que dijiste antes?
¿Que los núcleos sí son circuitos cristalizados? Ella le preguntó, y él asintió con la cabeza. Por supuesto que lo recordaba. No era algo que probablemente olvidaría ya que la idea en sí era genial. Básicamente, había creado crestas mágicas que luego usó para impulsar un exoesqueleto robótico para aumentar la destreza humana. La combinación de magia y tecnología habría sido blasfema para los magos más radicales de la Torre del Reloj, diablos, de hecho, toda la asociación de magos. Pero no podían discutir con los resultados. El hecho de que el Infinite Stratos pudiera ayudarlo a sobrevivir a una caída libre de 30.000 pies de altitud atestiguaba el hecho de que realmente era todo lo que parecía y probablemente más. Bueno, puedo manipular un núcleo existente para complementarlo aún más. Sus palabras resonaron en su cabeza. Y nuevamente se quedó sin palabras ante las implicaciones de sus palabras. ¿No estarás diciendo eso en serio? Lo interrumpió Tabane, que asintió con la cabeza. Se desplomó en el suelo mientras comprendía las implicaciones de lo que ella había confirmado. No solo hizo que un emblema mágico fuera compatible con una máquina, sino que también podía manipularlo usando el prana de cualquier mago que pudiera conseguir. En este caso, manipuló el núcleo de Shirokisi para complementarlo, usando el prana de su escudo, entre otras cosas. Pero eso no solucionó todo. Pero eso todavía no explica por qué ese escudo sigue aquí. Señaló el gran escudo que parecía estar adherido al tabardo de su unidad Is. Quedaba por ver si era magnético o no. Aunque la idea de que un escudo de madera se magnetizara sonaba descabellada e imposible. Con la forma en que iban las cosas con Tabane, no le sorprendería que de repente dijera que había encontrado una forma de prender fuego al agua y luego usar a esa agua ardiente para iniciar un incendio forestal. Tabane tarareó pensativa. Está aquí porque... Hizo una pausa, tratando de pensar en las palabras correctas. Finalmente, asintió y una sonrisa apareció en su rostro una vez más. Una sonrisa que lo puso incómodo de nuevo. Sigue aquí gracias a ti y a tu núcleo Is, le dijo sin perder el ritmo. ¿Acaso ella acaba de insinuar seriamente que podía negar la negación de Gaia? ¿Que ella evitó que su proyección se rompiera debido a un núcleo de Is? Él debía estar más cansado de lo que pensaba, porque simplemente no había forma de que eso fuera posible. Por supuesto, no estoy luchando contra Gaia. ¿Ves? No es posible. Entonces, ¿por qué demonios seguía allí ese escudo? Abrió la boca para formular esa pregunta, pero Tabane se limitó a negar con la cabeza. Solo estoy explotando la tendencia de Gaia a saturar el aire con maná. Respondió a su obvia pregunta. Frunció el ceño. Pero eso aún requeriría a Od. Od estaba bastante seguro de que Unis lo hizo, oh, hijo de puta. Tabane pareció percibir su incredulidad y sonrió mientras asentía con la cabeza. El núcleo de Is, dijo. No es solo un emblema mágico. También es un circuito mágico utilizable que está conectado a un mago. Ese mago sería yo ahora mismo. Pero después de que termine con él, debería estar en sintonía contigo, explicó mientras tarareaba en sus pensamientos. Pero ahora mismo, estoy permitiendo que tu Is mantenga ese escudo de forma autónoma en este mundo. El problema es que no tengo idea de cuánto durará. Tengo mis estimaciones de 3 a 5 días. Solo estoy esperando, de repente, sin mucha advertencia. El sonido de un cristal roto surgió de la dirección de su Is. Ambos se giraron hacia él, curiosos por saber qué era ese sonido, y más que un poco asustados en el caso de Tabane. Pero no vieron nada extraño. Nada estaba fuera de lugar y no faltaba nada. Estaban a punto de desestimar el ruido, hasta que el sonido se repitió, y esta vez. Algo cedió. Y aunque él no era un tipo que creyera demasiado en las supersticiones, apostó a que probablemente cedió porque estaban hablando de ello. El escudo de madera que estaba unido al tabardo de su Is de repente cedió y se hizo añicos. Las astillas de madera volaron por todas partes, y si no hubiera sabido lo que estaba sucediendo, se habría agachado y se habría cubierto mientras la madera pasaba volando junto a él. Sin embargo, tal como estaba, se quedó quieto y observó cómo el escudo era rechazado. Las astillas de madera que volaron hacia él nunca lo alcanzaron, ya que también fueron rechazadas por Gaia. 2 días, 15 horas, 12 minutos y 34 segundos, murmuró Tabane mientras sacaba un bolígrafo y un papel de la nada y luego comenzaba a escribir mientras miraba el reloj en la entrada del garaje. Ese fue el tiempo que duró tu escudo después de que lo saqué del inventario del núcleo Uchigane. Aunque no diría que fue una evidencia concluyente ya que todavía necesito hacer 1 o 2 pruebas más.
Puedes proyectar otro objeto esta vez. Lo adjuntaré a tu IS y veré cuánto dura. Pero necesitamos un control, ¿cuánto duran tus proyecciones cuando las proyectas? Se sorprendió un poco por las ansiosas preguntas de Tabane y su rostro cargado de curiosidad. Pero aún así, aunque estaba sorprendido, al menos logró darse una palmada en la cara. Allí estaba, absolutamente sorprendido por el hecho de que su proyección, que era un escudo, durara más de 2 días, y Tabane simplemente estaba restándole importancia a todo el asunto como si fuera un experimento secundario. Está bien, murmuró Tabane mientras suspiraba. Parecía haber detectado su incredulidad y finalmente decidió continuar con sus explicaciones. De todos modos, lo que necesitas saber ahora es que tu IS no está completo, le dijo mientras él se enderezaba. ¿Qué quieres decir? Preguntó mientras miraba a su IS que estaba parado justo frente a ellos. Tabane le dirigió una sonrisa imperceptible. Primero, le falta un núcleo verdadero. Está basado en el núcleo Shiroki, sí, seguro. Pero no es lo mismo, le falta algo que el Shiroki sí no podría darle. Pero eso no afectará en absoluto la eficiencia del combate, y es más una preocupación secundaria, explicó Tabane mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Su actitud se volvió seria, pero a diferencia de antes con su escudo, había un cierto tono cortante en su voz mientras explicaba su nuevo IS. Así que podemos arreglar eso más tarde. Espera, la interrumpió. Estás llamando a mi IS eso. Mientras separas el Shiroki sí de eso. ¿Mi IS tiene otro nombre? Le preguntó, y nuevamente, ella le sonrió, pero por lo demás, decidió guardar silencio al respecto mientras continuaba explicándole su IS. También está el problema de la movilidad, dijo, frunciendo el ceño. No la movilidad en el sentido de movilidad de combate, sino la movilidad en el sentido de que la llevas a todas partes, explicó mientras daba golpecitos con la mano en el casco de su IS una vez más. Si tienes alguna joya o accesorio que no dejes nunca en casa sin llevar encima, dámelo. Incorporaré la tecnología necesaria para que tu IS se adhiera a él. Una vez más se sintió perdido y Tabane volvió a reírse. Solo tráeme algo que no dejes de llevar cuando salgas de casa. Te lo explicaré después de que haga el resto. Decidió simplemente asentir. Aparte de esos dos, todo lo que tienes que hacer es lograr que se transforme, dijo antes de dejar que otro ceño fruncido le arruinara el rostro. Pero eso viene después. Tengo que completarlo primero. No quiero que se derrumbe de repente cuando tú estés dentro ahora. De alguna manera, hizo que esas palabras sonaran aún más espeluznantes de lo que se suponía. Bueno, Tabane hizo una pausa mientras se daba la vuelta y cruzaba los brazos sobre el pecho. ¿Alguna pregunta? De repente, 3 preguntas lógicas ocuparon el primer plano de su mente. ¿Qué tiene de incompleto? ¿Qué tiene que ver la joyería con la movilidad? ¿Y es seguro? Esas 3 preguntas eran las preguntas correctas que uno se haría si estuviera a punto de entrar en un exoesqueleto de metal por primera vez después de escuchar que podría colapsar sobre sí mismo si estuviera dentro. 3 preguntas muy lógicas y muy seguras. Pero, por otra parte, era una persona ilógica, así que no le sorprendió que su pregunta fuera ilógica y no tuviera ningún impacto real en su seguridad. Su pregunta surgió por pura curiosidad. ¿Cómo se llama? Tabane se limitó a sonreír mientras se giraba y golpeaba el casco una última vez. Mago mecanizado XXX son muchos estudiantes, murmuró de nuevo mientras echaba otro vistazo fuera del área de descanso en la que se encontraba Konouki, Tabane y Chifuyu. Echó otro vistazo rápido fuera de la pequeña sala de descanso y tuvo que dejar escapar un suspiro. En realidad, cuanto más miraba a la multitud, más pensaba en la imposibilidad de albergar a tantos estudiantes en esta academia. La academia tiene aproximadamente más de 70.000 estudiantes. Pero debido a la falta de espacio, la academia solo puede albergar a 30.000 en esta isla. El resto son enviados al extranjero a otras sucursales de esta academia que no necesariamente tienen el mismo nombre. Chifuyu explicó mientras caminaba junto a él, sus rasgos estoicos se volvieron aún más impresionantes mientras miraba fijamente todo el estadio lleno de mujeres. Debido al hecho de que este será tu partido de debut como piloto masculino de IS, la junta directiva ha dado luz verde para que los estudiantes y maestros de todo el mundo que están bajo el nombre y la jurisdicción de la academia lo vean. Dicen que será una buena manera de averiguar si los hombres realmente pueden pilotar unidades IS tan bien como las mujeres. Ella explicó más. Él frunció el ceño. ¿Y no hay noticias de que yo sea un piloto masculino de ley que se escapó al mundo? Le preguntó, y Chifuyu asintió. Frunció el ceño ante su confirmación.
La gran cantidad de estudiantes garantizaba que se filtrarían noticias al mundo sobre su condición de piloto de ley. Sería casi imposible evitar que se filtraran noticias de todos los estudiantes, profesores e incluso el personal de la academia a menos que lo hicieras activamente desde el principio. E incluso entonces, censurar a 70.000 estudiantes era casi imposible. Olvídate de los profesores y el personal por ahora. Al percibir su escepticismo, Chifuyu se permitió una pequeña sonrisa mientras se giraba para mirarlo. No te preocupes. Si te preocupa que se filtre tu identidad como piloto masculino de IS, hemos tomado precauciones para asegurarnos de que tu identidad se mantenga en secreto para el mundo exterior. Chifuyu intentó aliviar un poco su tensión, pero sus palabras solo lo agitaron aún más. ¿Qué quieres decir con eso? Le preguntó y ella sonrió con complicidad. Exactamente como suena. Tu rostro y tu identidad no se filtrarán, ya que tenemos otro nombre y otro rostro circulando por ahí. Frunció el ceño ante sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso? Repitió su pregunta y, nuevamente, Chifuyu sonrió. Para los estudiantes de esta academia, eres conocido como Emiya Shirou, el primer piloto masculino de IS, dijo, y él asintió en confirmación de sus palabras. Para el mundo exterior, sin embargo, hemos pagado a presentadores de noticias y programas de entrevistas notables para que den un nombre y una cara en caso de que tu cara y tu nombre se filtren. Ah, ahora lo entendía. Si su nombre y su rostro se filtraran en las noticias, los que estaban al tanto contradecirían sus afirmaciones diciendo que era otra persona por completo. Por supuesto, eso no impediría que su nombre y su rostro se filtraran en primer lugar, pero el caos resultante seguiría haciendo que la gente dudara. Aún así, si se filtra tu nombre y tu rostro, los que pagamos lo contrarrestarán. Dirán que tienen otro nombre y otro rostro, y que esto proviene de una fuente viable dentro de la academia, explicó Chifuyu, pero eso todavía no respondía a su pregunta. Claro que pueden contrarrestar eso, pero ¿qué la hace estar tan segura de que la gente no creerá que él es el piloto de IS? Chifuyu lo miró de nuevo con otra sonrisa burlona. Porque el nombre que hemos dado tiene más sentido que uno cualquiera, le dijo. Él quería preguntarle qué quería decir con eso, pero por la forma en que su mirada se desvió hacia la enorme audiencia en el estadio, sugirió que no daría más detalles. Suspirando por haber quedado a oscuras, se dio la vuelta y caminó hacia su IS, que estaba siendo observado tanto por Ouki como por Tabane. Por extraño que parezca, su hermana era considerada una genio en este mundo con un conocimiento incomparable sobre la tecnología y las maquinaciones de IS. No se podía decir lo mismo de Ouki. Por las miradas que Ouki le lanzaba, parecía que ella quería que él hiciera algo. Pero todo lo que él podía hacer era mirar perplejo su rostro en pánico mientras Tabane continuaba explicando las maquinaciones de su unidad IS. Y aquí es donde suele colocarse el sistema de refrigeración. La unidad IS suele sobrecalentarse a menos que pase agua fría por los cables para enfriar las piezas que tanto rozan entre sí. Y para que haya agua en el interior y no se filtre hacia las piezas es necesario. Ignoró la explicación de Tabane sobre el IS y sus sistemas de refrigeración y, en su lugar, optó por darle a Ouki una pequeña sonrisa imperdonable. Sí, no se iba a meter en ese lío. No sabía casi nada sobre el IS, y que entrara en esa conversación era simplemente pedirse un dolor de cabeza. Algo que realmente no necesitaba en este momento. Sin embargo, era extraño, por la forma en que Ouki le había estado enseñando hace unos días, él habría pensado que ella sabía la mayoría de las cosas de las que estaba hablando su hermana. Pero por su expresión de pánico y sus cejas fruncidas, parece que estaba tan perdida como él cuando habló con Tabane sobre su IS. Tal vez Tabane realmente estaba loco. Sí, probablemente eso fue todo. Oh. Exclamó de repente Tabane mientras se giraba para mirarlo. Eso me recuerda, Shikun. Gritó hacia él, y él le respondió con una ceja levantada. Solo tienes un arma, dijo ella, y él le dirigió otra ceja levantada. Habían hablado de esto ayer, ella le había contado sobre su IS y lo que podía hacer y lo que posiblemente podría hacer. Ella le había dicho que solo tenía un arma, bueno, más bien un par de armas. Pero aún así, ¿por qué tendría que? ¿Qué? Oh. ¿Qué quieres decir con que solo tiene un arma? Exclamó Ouki mientras se levantaba de repente y comenzaba a mirar a Tabane con enojo. Había cierta sensación de pánico en ella, pero por lo demás, parecía absolutamente asesina. Tuvo que levantar una ceja ante eso. Claro que Tabane había dicho esas palabras para hacer enfadar a Ouki, pero ¿por qué exactamente estaba mirando con enojo a su hermana?
Exactamente lo que dije, Ouki-chan. Gritó Tabane mientras saltaba hacia él. Todavía tenía una sonrisa en el rostro. Pero no te preocupes. Me aseguré de que encajara exactamente con el estilo de lucha de Shikun. ¿Y cómo sabes sobre su estilo de lucha? Ni siquiera lo conoces. Le gritó Uki a su hermana mientras su mirada se elevaba a otro nivel. Estaba seguro de que si la mirada pudiera matar a alguien, Tabane habría estado en el suelo como nada más que un cadáver arrugado. El hecho de que Ouki estuviera mirando a su hermana con tanto odio que casi parecía lista para asesinar a Tabane no lo molestaba en lo más mínimo. Sabía que había algo que las dos hermanas estaban ocultando, y no se enteraría a menos que lo involucraran directamente. Tabane, sin embargo, en lugar de desconcertarse o sentirse incómoda por la mirada fulminante de Ouki, sonrió. Oh. Comenzó mientras miraba a su hermana con una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Y sabes más sobre él que yo, Ouki-chan? Preguntó con una voz fría, y esto pareció congelar a Ouki. ¿Estás preocupada por Shikun? Preguntó Tabane mientras se colocaba un dedo en la mejilla. ¿Tienes miedo de que pueda hacer que lo maten por darle solo un arma? Si es así, me pregunto por qué. Tabane continuó bromeando incluso después de que Ouki comenzara a ponerse rojo. Es porque... tartamudeó Ouki antes de quedarse callada de repente. Por un segundo, se preguntó si Ouki se echaría atrás, pero para su asombro, Ouki en cambio se armó de valor y reanudó su mirada furiosa. Porque Shirou es mi amigo. Declaró Ouki, y esto le hizo sonreír suavemente. Pero Ouki no había terminado, continuó mirando a su hermana, que ahora lucía una sonrisa en lugar de su anterior sonrisa arrogante. E incluso si confío en él para ganar esta pelea, no confío en ti para ayudarlo a hacerlo, declaró Ouki nuevamente, y lanzó una rápida mirada a Tabane. Cuya sonrisa vaciló un poco, pero regresó a su disposición anterior con la misma rapidez. Au. Ouki-chan está preocupada por Shikun. ¿Son lo suficientemente cercanos como para que cada uno se preocupe por el otro? Tabane volvió a bromear, pero le faltaba algo que ya estaba allí antes. ¿Qué era? No lo sabía exactamente. Dicho esto, sin embargo, yo digo que sí. Respondió la pregunta de Tabane, sorprendiendo al genio de orejas de conejo y a Ouki, que se había dado la vuelta y lo miraba con los ojos muy abiertos. Somos amigos, y eso es lo que se supone que deben hacer los amigos. Dijo sin rodeos. Sin embargo, antes de que alguien en la habitación pudiera digerir lo que dijo, habló una vez más. De todos modos, me dijiste que solo tengo un arma para usar. ¿Cuántos pares? No pudo hacer esta pregunta ayer. Y estaba agradecido de poder hacerla hoy. Pero tal como estaban las cosas, si realmente solo había un par de armas en su IS, tendría que entrar solo con eso. Es cierto, había entrado con mucho menos en el pasado sin un IS, pero tenía su rastreo entonces, y ahora, no estaba exactamente seguro de qué sucedería si hacía proyecto cuando estaba en su IS. El sentido común dictaba que su arma proyectada sería absorbida por el inventario de su IS, pero tal como estaban las cosas. Podía tirar del sentido común por la ventana ya que era Emiya Shirou. Vaya, ese pensamiento fue deprimente. Tienes 4 pares. Eso significa que tienes 8, le explicó Tabane, y él asintió en señal de agradecimiento. Pero ten en cuenta que no son prescindibles y que necesitan las otras para funcionar correctamente. No están en sintonía con las otras espadas tanto como su pareja original, así que si rompes una, lo más probable es que tengas que romper la otra, le advirtió Tabane, y él asintió de nuevo. Eso era suficiente. ¿Algo más que deba saber? Le preguntó a Tabane. Lo más probable es que no hubiera nada más, ya que la conversación que habían tenido ayer sobre su IS le había revelado prácticamente todo lo que había que saber sobre él. Y Tabane no parecía una persona olvidadiza, pero aún así, nunca estaba de más preguntar. Tabane tarareó mientras la miraba. Echó una rápida mirada a Ouki, que lo miraba con ojos vacilantes. Le dedicó una pequeña sonrisa a cambio, ante lo cual ella pareció hundirse un poco aliviada. Frunció el ceño cuando un pensamiento entró en su mente. Ouki no había tenido ninguna mujer que se acercara a ella la semana pasada, y algunas incluso la trataban con miradas sucias y voces susurrantes. Habría pensado que estaban envidiosas de que ella caminara con el único piloto masculino de IS, aunque él mismo no podía encontrar por qué estaban envidiosas en primer lugar. Él era solo un tipo normal después de todo, pero había un cierto sentimiento duradero detrás de esas miradas y susurros. Como si hubiera estado allí durante mucho tiempo, como si hubieran estado evitando a Ouki durante bastante tiempo incluso antes de que llegara a la academia.
Como si Ouki no tuviera amigos antes de llegar a la academia. Frunció el ceño ante la idea, pero decidió dejarlo para más tarde. Ouki se lo diría más temprano que tarde y, en ese momento, no necesitaba pensar en nada más ya que estaba a punto de desplegarse en el estadio. ¡Oh! Exclamó Tabane de repente emocionada mientras miraba a Shirou. Sus ojos parecían brillar bajo la luz artificial que impregnaba la habitación en la que se encontraban, y él podía sentir que lo que fuera que estuviera a punto de decir le causaría una gran sensación de dolor. No te olvides de proyectar. Gritó sin dudarlo. Él se arqueó cuando la oyó gritar eso cuando había otras dos personas en la habitación con ellos, y lanzó miradas rápidas a Uki y Chifuyu para asegurarse de que no habían escuchado lo que había dicho Tabane. ¿Proyecto? Preguntó Uki, y de nuevo se resistió a su palabra. ¿Te refieres a cuando te imaginas luchando mientras meditas? Preguntó Uki mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Lanzó una rápida mirada hacia Chifuyu, que seguía de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, escuchando atentamente su conversación. Observó sus rasgos faciales, tratando de discernir si estaba reflexionando sobre lo que Tabane había dicho, pero todo lo que obtuvo fue el ceño fruncido de Chifuyu mirándolos. Decidió responder la pregunta de Uki con una mentira. Asintió con la cabeza, pero se volvió hacia Tabane una vez más para evitar más preguntas sobre proyección. Él le dirigió a Tabane una mirada sucia, a lo que ella respondió dándole una sonrisa burlona. Pero la verdad, y así, la sonrisa burlona de Tabane desapareció y fue reemplazada por un ceño fruncido poco habitual en ella. Le dirigió una mirada confusa, una mirada que fue reflejada por Ouki y Chifuyu, aunque en el caso de esta última, y ella frunció el ceño más que pareció confundida. Tuis es un poco temperamental. Está basado en el núcleo Shiroki, sí, pero de nuevo, hay una cierta parte de él que es incompleta. Sí, supongo que esa es la palabra, explicó Tabane inseguro. Estaba un poco sorprendido de escuchar cierta sensación de duda en sus palabras. Todavía no la había escuchado usar ese tono, tan inseguro, tan vacilante. Era completamente inusual en Tabane, y se encontró frunciendo el ceño por esa misma razón. ¿Hay alguna razón por la que no me lo dijiste ayer? Le preguntó a Tabane mientras la miraba con exasperación. En realidad, no estaba enojado con ella. Era solo que este tipo de cosas podían significar la vida o la muerte en su caso. La respuesta de Tabane fue un gesto de desdén con las manos. No es tan malo, dijo con toda la falsa confianza que pudo reunir. Pero probablemente sabía que no estaba convenciendo a nadie. De todos modos, no te matarán, y dije que no afectará tu forma de pelear. Lo arreglaremos después, así que no te preocupes demasiado por eso. La voz de Tabane se apagó. Él le dio un pequeño ceño fruncido. Con el rabillo del ojo, pudo ver a Ouki a punto de reprender a su hermana, pero la interrumpió antes de que pudiera decir algo que pudiera hacer que la brecha entre hermanas se ampliara. Mientras no me mate no me detenga, entonces supongo que está bien, puedo confiar en ti en eso. No estaba bien. Cuando estaba en la torre del reloj, tenía reglas que seguir. Reglas que extendían su vida cada vez que las seguía. Una de esas reglas es: nunca luches basándose en variables impredecibles. Era una de las primeras reglas que había establecido, y también una de las más lógicas. Y ahora iba a romperla. No porque quisiera hacerles caso, sino porque no podía evitarlo. Claro que probablemente podría pedir que se reprogramara el partido, pero con más de 70.000 personas en ese estadio solamente, eso no sonaba muy atractivo. Además, ya había luchado con variables impredecibles antes, pero esta era la primera vez que él mismo usaba la variable impredecible. El pitido del intercomunicador lo sacó a todos de su estupor. 5 minutos para la batalla. Todos los pilotos de IS que participan en el próximo encuentro, por favor, entren en sus trajes. Era un mensaje grabado, su tono monótono sonaba un tanto sombrío, pero supuso que no se usaba normalmente en este tipo de entorno con el encuentro que contenía la vida y la muerte. Bueno, ese soy yo, fue todo lo que dijo mientras se giraba para entrar en su IS. Comenzó a caminar hacia él, pero Ouki le impidió avanzar. Él le levantó una ceja en señal de interrogación, pero todo lo que ella hizo fue mirarlo con ojos casi suplicantes. Usa el Uchigane, le dijo con algo cercano a la desesperación en su voz. Él le dio una pequeña sonrisa antes de negar con la cabeza. Esto solo pareció agitarla más. ¿Por qué no? Aunque su tono era tranquilo, había una sensación de pánico en el que molestó un poco a Shirou.
No porque estuviera fuera de lugar, sino porque sonaba como si Ouki realmente estuviera realmente asustado de que muriera hoy, y la idea de que lo hiciera realmente la asustaba. Porque confío en que tu hermana no cometerá errores, dijo sin rodeos, lo que provocó que Ouki esbozara una pequeña sonrisa. Él imitó esa sonrisa lo mejor que pudo. Si confías en mí, Ouki, entonces confía en tu hermana, dijo antes de pasar junto a Ouki. Pero, no dejó de caminar, siguió adelante. Y mientras colocaba una mano sobre su respiró. Podía sentir una conexión, igual que ayer. Cuando había tocado por primera vez su No tuvo la oportunidad de entrar en él ayer, pero hoy lo haría. La conexión estaba en primer plano en su mente, extendió la mano y tiró. Un destello de luz y ahora estaba en su Podía sentir el exoesqueleto de metal envolviendo sus brazos y piernas, la columna metálica retrocediendo sobre su espalda, podía sentir la pieza de la cabeza conectándose y rodeando su frente. Sintió que el se conectaba con su mente y podía sentir que lo empoderaba. Se volvió hacia Ouki de nuevo, esta vez con su Supuso que probablemente lucía temible ahora que estaba en esa cosa. Y aunque solo vestía pantalones cortos de gimnasia estándar con una camiseta ajustada de manga corta que mostraba sus músculos mucho más de lo que le gustaba, podía ver el asombro en los ojos de Ouki. Sin embargo, con el rabillo del ojo, también podía ver a Chifuyu luciendo una pequeña sonrisa y a Tabane dándole una gran sonrisa tonta. Solo confía en mí, fue todo lo que le dijo a Ouki antes de girarse hacia la entrada de apertura de su sala de descanso metálica. Faltan 5 segundos para el despliegue, 5, vació su mente, hizo a un lado todo ruido y se concentró en la tarea que tenía entre manos. Podía oír vagamente los aplausos que lo esperaban fuera de la habitación, pero no les prestó atención. 4, 3, podía oír la cuenta atrás. Giró los hombros como prueba. Bien, no tenía problemas con los hombros ni los brazos. Se agachó y se preparó para lanzarse. Tampoco tenía problemas con las rodillas. 2, inhaló y exhaló una vez más. Ahora era el momento de luchar. Hoy sería su primera prueba de combate real con un Con suerte, podría descubrir cómo se movía y se sentía un y enviar sus hallazgos a Rin para que los analizara. 1, se agachó aún más, ya estaba listo. Podía sentir que el tabardo de su comenzaba a flotar mientras comenzaba a despegar. Podía sentir que el viento comenzaba a golpear su rostro y podía ver el parpadeando en grandes letras verdes con las palabras OK. Lanzamiento. Terminó la voz mecánica mientras salía de la habitación donde habían estado Ouki, Tabane y Chifuyu. XXX, estoy sorprendida, se burló ella cuando él llegó frente a ella flotando en el aire. Ella podía distinguir vagamente su rostro inexpresivo, pero por lo demás no le dio más importancia. Tu parece bastante formidable. ¿Pero sabes siquiera cómo usarlo? Se burló de nuevo, no hubo respuesta. Pero aunque se había burlado de él, lo que había dicho sobre su lo decía en serio. Realmente parecía bastante formidable. El exoesqueleto metálico era principalmente de color negro y rojo. Las garras de color obsidiana en sus manos parecían capaces de atravesar el metal como si fuera mantequilla y las botas de acero tenían el borde desafilado, casi como botas con punta de acero, excepto que toda la bota estaba hecha de acero. Y aunque las botas y las garras eran de color rojo oscuro, como el de la sangre seca, todo el antebrazo y la pata delantera hasta el hombro y el muslo estaban coloreados de negro. Parecían notablemente normales en comparación con las botas y las garras, sin púas que sobresalieran, ni bordes romos que pudieran agarrarse si estuvieran en una situación de combate cuerpo a cuerpo. De hecho, el resto del cuerpo del exoesqueleto parecía notablemente simple. Lo único que parecía fuera de lugar era el hecho de que, aunque la mayor parte del cuerpo era de color negruzco, había rayas rojas que rodeaban los hombros de su así como los muslos. En su cabeza, sin embargo, había una historia diferente. Una visera colgaba justo encima de su cabeza, una visera que parecía más como unas gafas de sol que no tenían la parte central que separaba ambos lentes entre sí. Pero a diferencia de ser solo unas gafas de sol que tenían forma rectangular y eran solo un bloque rectangular, los bordes exteriores de la visera tenían metal negro al igual que el cuerpo de Liz. Ella observó mientras su oponente se ponía la visera sobre los ojos y se sorprendió al ver que se ajustaba automáticamente frente a sus ojos. El vidrio teñido de naranja parecía zumbar en respuesta a ser puesto sobre sus ojos, y ella se tensó involuntariamente cuando lo hizo. Cuando parecía que no iba a atacar en un futuro próximo, se relajó un poco y continuó con su escrutinio.
En la parte trasera de su oponente hay un tabardo. De un rojo oscuro como las garras y las botas. La longitud llega justo por debajo de las rodillas como la capa de un superhéroe mecánico. Pero a diferencia de los tabardos tradicionales que vio en su país, este no tenía escudo de armas y era simplemente rojo. Pero, el is tenía un aspecto un tanto apagado. Los colores rojo oscuro parecían ligeramente apagados y grises, y los colores negros principales eran bastante dóciles. Ni siquiera ella sabía cómo el negro podía parecer dócil. En conjunto, todo el is parecía un caballero oscuro sin duda, y eso solo la agitó aún más. ¿Te inspiran las historias de mi país, no? Preguntó, burlona y curiosa a la vez. Ajustó su rifle de francotirador para que estuviera listo cuando la señal ordenara que comenzara la pelea. No puedo decir que me sorprenda, sin embargo, por la forma en que hablaste inglés hace unos días, diría que tienes una obsesión con mi país. Incluso Lubiagelita parecía remilgadamente británica, dijo mientras observaba a su oponente en busca de cualquier tipo de acción ascendente. Sin embargo, para su decepción, su oponente se limitó a negar con la cabeza. Y cuando habló, no lo hizo con el tono de alguien enfadado o decepcionado, sino simplemente divertido. Lubia es finlandesa. Ella arqueó una ceja ante esa revelación. ¿Lo es? Preguntó, y vio que su oponente asintió con la cabeza. Bueno, eso explica por qué te tiene a ti como mayordomo. Esta vez, sí obtuvo una reacción. Vio que los labios de su oponente se fruncían. Disculpe. Le preguntó, con un tono diferente al que tenía normalmente para dirigirse a ella, cortés. ¿Qué está insinuando con eso? Preguntó en inglés. A ella le sorprendió oírlo hablar con tanta fluidez, incluso con una palabra como insinuar. Pero, tal como estaba, permitió que su sonrisa burlona se rehiciera en su rostro. Si fuera británica, no permitiría que un hombre atrasado de este país atrasado se convirtiera en su mayordomo, se burló, pero lo único que obtuvo como respuesta fue que su oponente sacudió la cabeza. Pero, claro, ella es finlandesa, ¿terminaste? Le espetó su oponente. Ella parpadeó sorprendida. Esa era la primera vez que su oponente sonaba realmente molesta y enojada con ella, en lugar de exasperada y cansada. Ella frunció el ceño. Por la forma en que había dicho esas palabras, parecía que la compadecía. Ella no toleraría eso, no necesitaba que nadie la compadeciera y ya estaba harta de que la compadecieran. Y mucho menos de un hombre inútil. Sin embargo, antes de que ella pudiera reprenderlo, él había hablado una vez más. Escucha, Cecilia. Ella entrecerró los ojos ante la forma casual en que le hablaba. Si sigues hablando así, tarde o temprano tendrás más enemigos que amigos. Ella se puso colorada y, antes de darse cuenta, le gritó con sarcasmo. ¿Y cómo sabes eso? Cerró la boca y apretó los dientes con frustración. No debería enfadarse y dejar que esa ira nublara su juicio. Esta iba a ser una pelea a muerte y, aunque no mataría a su oponente, no podía decirse lo mismo de Shirou. Vio a su oponente suspirar, no sabía si era por derrota o por frustración. Pero su oponente le dirigió una mirada rápida. Cecilia. Su tono indicaba que lo escucharían. Lucha hasta matar, no lo dudes o morirás. Ella frunció el ceño ante sus palabras. Prácticamente estaba diciendo que debían luchar en igualdad de condiciones, algo que ella no se veía haciendo ya que su oponente estaba tan por debajo de ella que no lo consideraría un igual, mucho menos un desafío. Su oponente pareció percibir su incredulidad, mientras sacudía la cabeza una vez más. En la batalla, su tono adquirió un tono de reprimenda. Un tono que ella encontró inmensamente molesto y algo entrañable al mismo tiempo. Todos son iguales. Porque en la batalla, pones tu vida en juego. Ya seas un caballero o un campesino. La muerte solo te ve por lo que tienes en tus manos. Y eso es tu vida. Escuchó débilmente al locutor preguntar si ambos combatientes estaban listos. No respondió. Su oponente solo continuó mirándola, antes de abrir la boca para seguir hablándole. Entonces dime Cecilia Alcott. Su oponente movió ambas manos detrás de él. Las garras en sus manos parecían tirar del aire, y la tenue luz de un arma que se extraía del inventario del núcleo de Is se podía ver incluso a través del sol de la tarde. Su oponente llevó sus manos al frente, y en sus manos exhibió dos espadas idénticas con forma de espadas chinas curvas que eran de un color liso. Curiosamente, ambas espadas pueden haber parecido similares, pero aunque tenían la misma forma y el mismo modelo y molde, sus colores eran polos opuestos entre sí. Una tenía una hoja blanca. La otra tenía una hoja negra.
Las espadas eran simples y sin mucho diseño, pero el tintineo mecánico de una máquina que provenía de las propias espadas le dijo que era más de lo que se ve a simple vista. ¿Te trato como alguien inferior a mí? Ella chasqueó la lengua con frustración. Pareces tener confianza en ti misma, se burló con falsa confianza, pero a ella le sonó eco en los oídos. Muy bien, luchemos en igualdad de condiciones. Sus palabras ahora eran automáticas. Su frustración estaba llegando a su punto máximo y ella solo quería alejarla, apaciguarla, dejar que se disolviera. Ahora ella tenía una buena forma de hacer precisamente eso. Ella asintió sin dirigirse a nadie, pero sabía que el locutor robótico tomaría eso como una confirmación. Vio a su oponente hacer lo mismo y el locutor comenzó a contar hacia atrás. 3. Observó cómo su oponente adoptaba una postura de lucha que podría considerarse suicida. Colocó ambas espadas a su lado de una manera aparentemente perezosa. Su ceño se profundizó, ¿no era él el que quería luchar en igualdad de condiciones? ¿Por qué adoptó esa postura? -2. Preparó su rifle. Normalmente, el arma sería demasiado pesada para que un humano la usara adecuadamente, y mucho menos una mujer. Pero con el IS, el peso se volvió insignificante y ella podría usarlo perfectamente como un garrote si quisiera. Pero tal como estaba, simplemente dispararía a su oponente y lo mataría. 1. Matar. Nunca había quitado una vida antes. Y esta era la primera vez que lo haría. No podía permitirse el lujo de contenerse más. Toda su frustración y toda su ira eran para el hombre que tenía frente a ella. Desde que había llegado aquí, las mujeres de esta academia parecían susurrarle cosas cada vez más duras a sus espaldas. Sus miradas se intensificaron y ella no podía caminar por el pasillo sin que alguno de esos dos apareciera. Sabía que no era culpa de las mujeres de la academia. Simplemente sentían curiosidad por el único hombre de esta academia. Pero ella sabía mejor. Él era igual que cualquier otro hombre, incluso con sus sonrisas y su comportamiento tranquilo en clase. Era solo un chauvinista que tenía suerte de que un sí reaccionara ante él. Ahora, sin embargo, ella les mostraría a todos en esta academia por qué estaban equivocados. Les mostraría a todos que no se podía confiar en los hombres y que eran completamente inútiles para el mundo en este momento. Lucha. Dobló las rodillas y pateó hacia atrás, apuntando con el rifle. Atrapó a su oponente en la mira, teniendo cuidado de apuntar justo al punto correcto entre su hombro y su cuello para que los médicos pudieran al menos ayudarlo antes de que se desangrara, respiró hondo y disparó. Al menos terminaría esto rápidamente. XXX entró en pánico cuando escuchó el disparo. Casi gritó cuando vio que el disparo venía directo hacia su amigo y casi lloró cuando lo vio allí parado. Ouki nunca fue la persona más sociable. Nunca tuvo muchos amigos aparte de aquellos que se quedaron con ella a pesar de que sabían que era distante y estricta. Por lo tanto, es lógico que aquellos con quienes era cercana, aquellos con quienes sentía una conexión, fueran algunas de las personas más valiosas en su vida. Incluso si solo los conoció hace una semana. ¿Era algo saludable? Tener una conexión profunda con alguien a quien apenas conocías, alguien con quien te obligaron a estar juntos. No, no lo era. Pero para Ouki, era todo lo que tenía en la academia. Abrió la boca para gritarle una advertencia a su amigo, para decirle que se alejara de la trayectoria de la bala. Pero una rápida sucesión de acciones impidió que las palabras salieran de su boca. No porque estuviera horrorizada, sino porque lo que estaba sucediendo era asombroso de ver. Ouki no podía ver una bala, ningún humano normal sin la ayuda de la tecnología podría ver una bala que se acercaba a ellos. Pero ella sabía lo rápido que iba una bala, sabía que rompía la barrera del sonido, sabía que viajaba más rápido que el sonido, así que teóricamente, los 15 metros que separaban a Cecilia y Shirou serían intrascendentes ya que la bala viajaba a más de 340 metros por segundo. La bala alcanzaría a Shirou antes de que el ojo tuviera tiempo de parpadear. Sin embargo, Shirou había hecho algo que habría sido considerado imposible. Bloqueó la bala con la parte plana de la espada negra que tenía en la mano derecha. La absoluta imposibilidad de que eso sucediera hizo que Ouki se quedara mirando con asombro. La bala viajaba más rápido que la velocidad del sonido, la bala debería haber alcanzado a Shirou una fracción de segundo antes de que el ojo comenzara a parpadear. Sin embargo, Shirou había levantado su mano derecha y bloqueado la bala. Ni siquiera pudo terminar de contemplar la absoluta imposibilidad de todo esto antes de que su amigo de repente se levantara del suelo y atacara a su oponente. Observó cómo su amiga se lanzaba contra Cecilia a una velocidad aterradora.
Vio que Cecilia reaccionaba lo suficientemente rápido como para evitar recibir un corte que la hubiera atravesado, antes de impulsarse repentinamente para elevarse más en el aire, disparando una y otra vez a su oponente. Sin embargo, fue en vano, ya que Shirou siguió bloqueando bala tras bala, sin dejar nunca que sus brazos descansaran mientras seguía avanzando con una confianza imposible en sus movimientos. «¡Wow!», fue su hermana a su lado la que expresó su asombro. «Shikun sí que sabe pelear». La felicitó Tabane, pero Ouki no apartó la vista del combate. «Me recuerda un poco a ti, Ki-chan». Ouki siguió observando mientras Shirou esquivaba una bala que apuntaba justo fuera de su rango de bloqueo, antes de retroceder en un esfuerzo por evitar que las balas se acercaran a él. Ella frunció el ceño ante la vista, ¿era que Cecilia había descubierto cómo estaba bloqueando sus balas, o Shirou tenía un plan en mente que implicaba retirarse? Cualquiera de las dos perspectivas era viable, pero estaba más inclinada a ver la primera ya que Shirou retrocedía constantemente por el aire hacia una esquina. No fue hasta que Chifuyu expresó su aprobación que se dio cuenta de que lo que pensaba que era correcto, estaba muy mal. Esa es una forma inteligente de usar el entorno, dijo Chifuyu mientras seguía observando la pelea. Ouki se volvió hacia ella con una mirada interrogativa, a lo que Chifuyu respondió con una pequeña sonrisa. Hizo un gesto con la barbilla para que simplemente observara, y Ouki lo hizo tentativamente. Ella observó cómo Shirou se acorralaba, observó cómo se enderezaba contra la pared y observó cómo Cecilia disparaba 5 rondas de alta potencia en rápida sucesión. Quería apartar la mirada de la escena que se avecinaba, pero descubrió que sus ojos estaban pegados al espectáculo que tenía frente a ella. Estaba muy contenta de haber seguido mirando. Shirou de repente dobló sus rodillas y colocó un pie de metal sobre la pared endurecida. Ella observó cómo pateaba la pared, provocando una pequeña hendidura con forma de pie en ella. Observó cómo Shirou volaba directamente hacia Cecilia, retorciendo su cuerpo mientras se movía por el aire, con el rabillo del ojo, pudo ver las pequeñas nubes de polvo y los cráteres que se formaban cuando las balas aterrizaban en la pared y el suelo. Estaba asombrada al ver lo que estaba sucediendo. «Impresionante», murmuró Chifuyu a su lado, y se encontró a sí misma estando de acuerdo en silencio con ella. «Pero no demasiado», agregó mientras Shirou estaba una vez más a la ofensiva, balanceando ambas espadas mecánicas hacia arriba para cortar de abajo hacia arriba. Pero una vez más, Cecilia esquivó saltando fuera del camino, disparando bala tras bala mientras Shirou una vez más volvía a bloquearlas todas. Ouki se volvió hacia la hermana de su amiga de la infancia y profesora de su aula y la miró con expresión interrogativa. La respuesta de Chifuyu fue darle un bufido despectivo y poco entusiasta. No esquivó las balas en el aire. Las esquivó incluso antes de que las dispararan, explicó y, una vez más, se quedó a oscuras. ¿Qué quiere decir Ki-chan, Ouki-chan? Era su hermana la que parecía tener intenciones de explicarle las cosas. Ignoró con nostalgia la ironía de eso, antes de volverse hacia su hermana y levantar una ceja interrogante. ¿Es que Shikun sintió hacia dónde irían las balas? Vio a Alcott apuntarle el cañón y esquivó basándose en lo que vio. Ouki frunció el ceño. Desde su perspectiva, estaba bastante segura de que Shirou no había predicho nada. Honestamente, parecía que estaba esquivando las balas. Su hilo de pensamiento se descarriló una vez más cuando el sonido de una maldición surgió de los altavoces de la habitación. Sus ojos se dirigieron hacia los monitores junto a la escotilla abierta donde se estaba utilizando el campo abierto que se convirtió en un campo de batalla. Y cuando se volvieron hacia el monitor, la razón por la que alguien maldijo quedó muy clara. Shirou había sido golpeado. XXX podía sentir que la parte izquierda de la pata delantera de su Unidaris se hacía más pesada mientras intentaba evaluar el daño causado. Podía ver la señal de advertencia parpadeante en su HUD mientras el visor acentuaba el problema. Que su muslo izquierdo había sido atravesado por una bala. Frunció el ceño al oír eso y se enderezó. Esquivó hábilmente hacia la derecha mientras Cecilia soltaba otra ronda de balas hacia él. Estaba bastante seguro de que había esquivado todo. Sus balas no rebotaban porque no tenían nada contra lo que rebotar. Y dudaba que Cecilia disparara una bala sin que él lo supiera. Cuando comenzó la pelea, lo primero que hizo fue calcular cuántos tiros podía disparar el rifle de Cecilia. Era una simple cuestión de bloquear y esquivar balas hasta que se detuviera para recargar. Siguiendo esta táctica, determinó que el rifle de Cecilia podía contener 12 disparos antes de que tuviera que detenerse y recargar. Pero incluso entonces, el tiempo que tardó en recargar el tiro apenas tomó un segundo completo.
Todo lo que hizo fue dejar caer el cartucho vacío en el rifle, dejándolo disolver en el aire, lo que supuso que significaba que lo estaba almacenando nuevamente en su inventario de IS, y luego aparecería un nuevo cartucho en su mano preparada. Todo lo que realmente tenía que hacer era dejar caer el cartucho y luego empujar hacia arriba cuando el nuevo cartucho apareció en su mano. Tampoco pensó en esperar hasta que se quedara sin balas. Porque por la forma en que le disparaba al azar sin mucho cuidado, supuso que tenía miles de balas almacenadas y listas para ser disparadas en cientos de cartuchos. Hizo una mueca de dolor al sentir que otro disparo lo atravesaba, esta vez en el antebrazo derecho de su IS. Afortunadamente, nada parecía estar fuera de lugar, solo que había un pequeño agujero del tamaño de una bala. Suspiró mentalmente aliviado de que sus brazos y piernas no estiraran todo el apéndice del exoesqueleto. De lo contrario, tendría agujeros tanto en su pierna izquierda como en su antebrazo derecho. Sin embargo, tal como estaban las cosas, los disparos fallaron sus apéndices reales por apenas unos centímetros. Y podía sentir un calor extraño que emanaba de ambos agujeros, lo cual era extraño, ya que sabía que Cecilia no disparaba ninguna bala que pudiera causar tanta fricción con su IS. Pero ahora sabía que era imposible que lo atravesaran. Había contado los disparos de Cecilia y estaba bastante seguro de que había esquivado los 12. De hecho, Cecilia estaba recargando su arma en ese momento. Tal vez había fallado uno. ¿Había contado un disparo como si fuera 2? No, eso no era posible. Sabía que estaba contando y sabía que Cecilia había disparado 12 tiros y que él los había esquivado todos. Entonces, ¿cómo? Su vista captó un movimiento con su visión periférica y se apresuró a comprobar si lo que veía era correcto. Desafortunadamente, apartar la vista de su oponente era algo muy malo. ¿A dónde miras?, gritó Cecilia mientras le disparaba otra andanada de balas. Él maldijo en silencio mientras retrocedía, con los pies de su IS rebotando en el suelo mientras lo hacía. Mentalmente, continuó contando cuántas balas había disparado Cecilia. 9, 10, 11. Contó mientras se preparaba para saltar sobre su enemigo nuevamente. Observó cómo Cecilia alineaba su tiro para dispararle, antes de permitirse aterrizar en el suelo con las rodillas dobladas. Escuchó el rifle de Cecilia disparar su último tiro, y luego se impulsó del suelo con gran fuerza. No necesitó mirar hacia atrás para saber que había provocado un cráter con solo hacer eso. Para mayor seguridad, dejó que los propulsores unidos a la parte inferior de los pies de su IS emitieran chispas. Giró su cuerpo en el aire para esquivar la bala que venía hacia él, antes de lanzar los brazos a los lados y torcer las cuchillas para encarar a su oponente. Se acercó a su oponente, que todavía estaba en proceso de recarga, antes de intentar cortarla en dos. Palabra clave: probado. Se dio cuenta demasiado tarde de la sonrisa burlona en el rostro de su oponente. Reaccionó demasiado tarde para esquivar los misiles entrantes que habían salido de las cápsulas de misiles en los muslos de su oponente IS, y maldijo demasiado tarde cuando los misiles estaban en su cara. El mundo explotó en calor. XXX Shirou, gritó Uki en pánico cuando vio a su amiga envuelta en una gran bola de fuego. Ese idiota. ¿No debería haber leído sobre las lágrimas azules de Cecilia? Era de conocimiento público. Si lo hubiera hecho, habría sabido sobre las cápsulas de misiles en los muslos de las lágrimas azules. Es una desgracia, escuchó murmurar a Chifuyu a su lado y se giró para mirar con enojo a la mujer mayor. Señalar lo obvio no ayudaría. Esperaba que él supiera sobre eso. ¿Había leído algo sobre las lágrimas azules? Chifuyu la miró interrogativamente y se mordió el labio inferior con frustración. No tenía respuesta a esa pregunta, simplemente porque no sabía. Chifuyu tomó su silencio como respuesta y negó con la cabeza, formando una sonrisa irónica. Entonces él es ese tipo de persona, dijo Chifuyu. Ouki se giró hacia ella y levantó una ceja en señal de interrogación, pero Chifuyu no parecía inclinada a responder a su pregunta esta vez. Mira, mira, gritó su hermana desde su derecha. Se giró hacia Tabane y la vio sonriendo ampliamente mientras miraba a Chifuyu. Te dije que es igual que tú, Ki-chan, exclamó Tabane emocionada. Ahora Ouki estaba perdida. ¿Ambos sabían algo que ella no sabía? Supongo que tienes razón en eso, dijo Chifuyu una vez más. Pero ahora, ¿qué hará? Él sabe sobre las cápsulas de misiles, pero ¿sabe sobre eso?, preguntó Chifuyu. De nuevo, Ouki frunció el ceño aún más.
Se sentía realmente perdida mientras las dos mujeres mayores que estaban a su lado hablaban de su amiga como si supieran lo que estaba pasando. Así que, en lugar de intentar comprenderlas, intentó hacer una pregunta que estaba segura de que ella misma entendería. ¿Qué puede hacer?, preguntó, con voz sombría. Volvió a concentrarse en el estadio, donde aún se alzaba una nube de humo que se negaba a disiparse. Sabía quién estaba en esa nube de humo, pero no sabía cuán herido estaba. 2 misiles le dieron casi a quemarropa. Su escudo de ley bien podría no ser un factor en este momento. Oh, Ouki-chan, escuchó la voz exasperada de su hermana. No se giró hacia ella y solo apretó los dientes con frustración. No le gustaba que usara esa voz con ella. Se sentía como si la estuviera menospreciando. Deberías prestar atención a lo que está sucediendo. Pensé que serías la primera en verlo. Ahora ella lo tenía. ¿De qué estás hablando?, le espetó a su hermana, quien solo le dio una sonrisa paciente a cambio. ¿Viste lo que pasó? Unis, sin importar el tipo, no puede seguir funcionando después de recibir 2 misiles a quemarropa. Tú los hiciste. Tú sabes más sobre eso. Su voz temblaba ahora, no por tristeza, sino por enojo. ¿Cómo podía su hermana actuar tan despreocupada sobre esto? Su amigo, su único amigo en esta academia, podría estar tirado en el suelo, expuesto mientras intentaba recuperar el control de su is. Y su hermana está simplemente, sigue observando a Ouki. Sorprendentemente, fue Chifuyu quien intentó calmarla. Quiso protestar, pero una sola mirada de Chifuyu hizo que cerrara la boca. Entonces, en un estado de furia silenciosa, hizo lo que le ordenaron. Ella sintió alivio después de unos segundos. XXX, qué forma tan patética de morir. Odiaba cómo sonaba su voz mientras miraba la nube de humo. Parecía una perra despiadada, perdón por el lenguaje grosero. Pero al final, no tuvo otra opción. Vio la forma en que él se le acercaba, cómo tenía sus espadas preparadas y listas para partirla en 2. Cómo la atacaba imprudentemente con el vigor de un hombre que no tenía nada que perder. Ella vio todo esto, pero aún así se sentía mal del estómago. Una vida, había tomado una vida. Ciertamente no era la primera en la historia de Infinite Stratos. Pero aún así, era la primera vez para ella. Sabía lo frágil que era realmente el Tratado de Alaska, y lo fácil que podía romperse por la más mínima disputa. Sabía que sería una de las primeras personas que serían enviadas a un campo de batalla si el tratado alguna vez salía mal. Sabía todo esto, y había tranquilizado su corazón en caso de que tomara una vida. Entonces, ¿por qué, después de dejar de lado sus inhibiciones de matar, se sintió total y absolutamente harta de sí misma? Quería vomitar, gritar de rabia y tristeza por el hecho de sentirse mal, pero en ese momento se le ocurrió. Ya se había sentido así antes. ¿Papá? ¿Dónde está mamá? Se puso una mano sobre la cara mientras los recuerdos volvían a inundarla. Mamá se ha ido. Recordó que sintió frío ante esas palabras, recordó que se sintió mal del estómago, recordó que gritó de ira, que lloró porque se sentía enferma. Ella se había sentido así entonces, y se sentía así ahora. No se siente bien, ¿verdad? Al instante apuntó con su rifle a la nube de humo donde su oponente debería estar tendido. Pero, para su enorme sorpresa, descubrió que las manos que sostenían su rifle temblaban. El sonido del exoesqueleto de metal de Suis temblando la puso ansiosa, pero se obligó a calmar sus manos. Ella miró hacia abajo, a la nube que comenzaba a aclararse. Se quedó mirando y esperó a que su oponente apareciera, estaba tensa y lista para saltar en caso de que la atacara. Pero, una vez más, se sorprendió al verlo allí de pie. Las botas de Suis en el suelo mientras su oponente miraba hacia su forma flotante. Las 2 espadas en sus manos ya no estaban, y sus manos estaban vacías, pero ella podía ver que ambas estaban cerradas en puños. «¿Te sientes enferma?», dijo él, y ella apretó los dientes con frustración. «¿Te sientes enojada contigo misma?». De nuevo, podía sentir que sus manos temblaban. Levantó el rifle y apuntó. «¿Te sientes triste, no por haber matado, sino por pensar en la vida perdida?». Intentó estabilizar sus manos, pero ni siquiera eso podía hacer ahora. Colocó un dedo en el gatillo, todo lo que tenía que hacer era estabilizar su mano y disparar. Era vagamente consciente de que su le decía que los escudos de sus oponentes estaban caídos en forma de un signo rojo intermitente de advertencia. Antes de decirle que disparar podría resultar en una lesión crítica para su oponente. No se siente muy diferente a perder a alguien, ¿no?
Las siguientes palabras de su oponente la hicieron dejar de pensar. ¿Qué dijo? Te lo dije. Su voz era como la de un padre regañando a su hijo. La muerte no tiene fronteras. No discrimina. Así que cuando alguien que conoces muere, o matas a alguien, sientes lo mismo porque ya conoces el sentimiento de perder a alguien. Empatizas, y después de empatizar, sientes rabia, rabia contigo mismo por matar a alguien tan voluntariamente, por acabar con una vida. Y luego sientes tristeza, tristeza porque incluso habías recurrido a matar, a darle muerte a alguien. Su oponente comenzó a elevarse en el aire, ella era vagamente consciente de que ya no sostenía sus dos espadas. ¿A dónde habían ido? Pero, empezó de nuevo cuando llegaron a la misma altura. Pero, sobre todo, te sientes inútil. Sus palabras la impactaron y todas sus emociones se volvieron una sola. Ella no estaba enojada, no estaba lívida, estaba furiosa. No soy una inútil. Gritó mientras levantaba el rifle. Sus manos ya no temblaban y disparó todo el cartucho en 2 segundos. Su oponente los bloqueó a todos con sus dos espadas que habían aparecido en sus manos. Chasqueó la lengua con frustración antes de intentar recargar, dejando caer el cartucho antes de colocar una mano sobre la ranura del cartucho en una repetición casi robótica de sus acciones anteriores. Ella ya había colocado el cartucho en su lugar, pero no tuvo oportunidad ni de disparar, vaya, ni siquiera tuvo tiempo de apuntar. Observó con los ojos muy abiertos como su oponente estaba ahora frente a ella, con las espadas en alto y listas para cortarle los brazos. Entró en pánico y dio una orden mental por reflejo. Se dispararon 3 tiros desde arriba, desde abajo y hacia la derecha de su oponente. Su oponente pareció percibir los disparos y saltó hacia atrás con destreza, presa del pánico. Vio que los ojos de su oponente se agrandaban antes de recuperar los fragmentos de su is. La comprensión pareció aparecer en el rostro de su oponente, antes de que una sonrisa irónica reemplazara su expresión de asombro. Así que eso es lo que me atravesó la pierna y el brazo, dijo mientras se preparaba. Cecilia dejó escapar un suspiro tembloroso. Había estado cerca, casi había muerto. No debía dejar que sus emociones la llevaran en esta batalla. Si lo hacía, eso solo haría que el encuentro se volviera más difícil de lo habitual. Después de todo, solo podía controlar los fragmentos de sus alas concentrándose en ellos, no podía disparar su rifle si usaba los fragmentos. Agregar pensamientos confusos a esos dos factores solo amplificaría lo difícil que era controlar los fragmentos mientras apuntaba y disparaba su rifle. Ella había colocado cuidadosamente los bits de sus alas para que su oponente no los notara. Cada vez que había recargado, había ordenado mentalmente a los 4 bits que formaban las alas de su is que se dirigieran de manera constante hacia lugares donde su oponente no los notaría. Era un asunto lento, por supuesto, no podía simplemente ordenar a sus bits que corrieran a toda velocidad hacia los lugares sin que su oponente se diera cuenta. Así que había cronometrado su tiempo de recarga y sus disparos. Cada vez que recargaba, ordenaba a los bits que se alejaran cada vez más de ella. Después de eso, había mantenido la atención de su oponente para sí misma, ya que no tenía motivos para mirar hacia otro lado. Casi le había dejado ver uno de los bits por accidente, pero su oportuna intervención había evitado que eso sucediera. Pero ahora que había dejado que su ira la controlara, había dejado que su oponente se acercara. Y debido a eso, había entrado en pánico y había ordenado a sus bits que dispararan contra su oponente. Bueno, el elemento sorpresa puede haber desaparecido, pero su oponente no podría acercarse a ella ahora que estaba pensando con claridad. Para ser honesta, pensé que eran solo estéticas. Miró a su oponente con el ceño fruncido. Todo lo que hacía parecía tener un propósito. Desde la forma en que se mantenía alejado hasta la forma en que contraatacaba. Casi parecía que él, oh, maldito sea. No sabes nada sobre Miss, ¿verdad? Le preguntó, más que un poco molesta por tener que hacer esa pregunta. Su oponente se encogió de hombros descuidadamente. ¿Debería? Él respondió a su pregunta con otra pregunta, y Cecilia le frunció el ceño por su actitud frívola. El conocimiento de Miss es de dominio público. Mientras no mires sus planos, no hay absolutamente ninguna razón para que no lo investigues. Era un poco desconcertante. Reprender a su oponente por no hacer algo que podría salvarle la vida. Pero el pensamiento detrás del acto de no hacerlo le puso los pelos de punta de ira. No lo necesitaba, casi dejó escapar un gruñido. Puede que me prepare para las peleas, pero tomo los informes como si fueran un grano de sal.
Prefiero aprender de primera mano con qué estoy lidiando que dejar que el informe de otra persona me lleve a la batalla. Ella no respondió, solo siguió observándolo. Se hizo un silencio entre ellos y mientras se preparaba para reiniciar la pelea, su oponente comenzó a decir algo que le heló la sangre. XXX, hablé con tu padre, dijo para romper el silencio. Frunció el ceño al ver que Cecilia se ponía rígida ante la mención de su padre. Observó atentamente a Cecilia en busca de cualquier signo externo de enojo, pero no encontró nada más que su rostro inexpresivo. Suena viejo y brusco, como un veterano de guerra, murmuraba ahora. No le gustaba cómo el rostro de Cecilia parecía ensombrecerse con los ojos familiares de alguien que había perdido a alguien. Pensó en detenerse, pero decidió no hacerlo. Necesitaba saber qué tipo de relación tenía Cecilia con su padre. Hizo una pausa y respiró profundamente. Me pidió que te matara. Observó atentamente a Cecilia por el rabillo del ojo. Observó cómo sus manos se cerraban con fuerza alrededor de su rifle, cómo su boca se curvaba hacia arriba en una pequeña mueca de desprecio y cómo Cecilia miraba al suelo con los ojos bien cerrados. Bien, eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Tosiendo, volvió a llamar la atención de Cecilia. Pareces enfadada con tu padre. Intentó insistir para obtener más información. ¿Por qué? Intentó abordarlo directamente. De todos modos, eso era por lo que era conocido. Cecilia no le respondió al principio, pero después de unos tensos segundos de silencio, abrió la boca para hablar. Él me prometió que protegería a mi madre. Él asintió con la cabeza, podía adivinar a dónde iba a parar esto ahora, pero decidió dejar que Cecilia siguiera hablando. Después de todo, era la primera vez que la veía tan vulnerable, tan dolorida. Volvió a casa, sin su madre. Asintió con la cabeza en señal de comprensión. Se dio cuenta vagamente de que ambos hablaban en inglés. No tenía ni idea de cuándo habían empezado a hacerlo. Volvió a casa sin ella, después de haber prometido que la protegería. Cerró los ojos y comprendió. Ahora entendía. Debe haber sido duro para Cecilia haber pasado por eso, pero debe haber sido igual de duro para su padre haber pasado por la pérdida de su esposa y haber sido rechazado inmediatamente por su hija después. Ahora podía entender la historia y, aunque le faltaban los detalles más profundos, podía entender lo que Dan le había estado contando. Lucha y mata a mi Cecilia. Esas fueron sus palabras, pero ahora sabía lo que quería que hiciera. Aunque la voz del hombre era ronca y no dejaba lugar a discusión, seguía siendo un padre. ¿Y qué clase de padre no quería lo mejor para su hija? Cecilia estaba en un camino de ida que la llevaba a morir sola y asustada. Su padre lo vio, y ahora él también lo vio. Con la forma en que ella evitaba a los hombres, con la forma en que se permitía actuar. La forma en que se nublaba a sí misma con sus delirios de superioridad. Él sabía que detrás de todo eso, ella no era más que una niña asustada que nunca había superado la pérdida de su madre. Nunca estuvo enojada con su padre, sino consigo misma por no haber podido hacer nada para evitar que ese tipo de resultado sucediera en primer lugar. Por una vez, no simpatizó con Cecilia Alcott, sino que sintió empatía por ella. Él conocía muy bien esa sensación. La de sentirse inútil, de no tener la oportunidad de intentar cambiar el resultado. Pero a diferencia de él, Cecilia no había dejado de lado su resentimiento hacia aquellos que podrían haberlo cambiado. Había elegido convertirse en un caparazón de ira y malicia contra los hombres que no tenía otra base que el único fracaso de su padre con su hija. De pronto se preguntó cómo había llegado a ser tan introspectivo y cómo había aprendido a comprender a la gente. Y rápidamente descartó la idea de ser empático. No lo era, nunca lo sería. Su camino simplemente se cruzó con el de Cecilia, se cruzó, y fueron completamente paralelos también. ¿Cómo era posible? No lo sabía, pero lo era. Ahora lo entiendo, dijo mientras preparaba sus espadas de nuevo. Cecilia se tensó al verlo hacer eso. Se estremeció ante las siguientes palabras que amenazaron con escapar de sus labios. Era cruel decir eso, pero era lo que Cecilia necesitaba. Eres un cobarde inútil. Su voz sonó más cruel de lo que hubiera querido. Pudo ver la sorpresa en el rostro de Cecilia, sorpresa que se transformó en ira después de unos segundos. Se tensó cuando las alas de las lágrimas azules se separaron y comenzaron a volar hacia él. Levantó su espada cuando se acercaron a él. Pero no lo golpearon, ni siquiera le dispararon. Simplemente pasaron rozándolo. Se giró para ver dónde y qué estaban haciendo los Bigs. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que tenía que moverse.
Demasiado tarde. Escuchó a su oponente gritar. Maldijo mientras aceleraba hacia adelante, pero se detuvo cuando el zumbido del rifle de Cecilia llegó a sus oídos. Maldijo mientras comenzaba a esquivar hacia la izquierda antes de que dispararan el tiro. Le salvó la vida. Un fuerte bang. Salió del rifle de Cecilia, seguido por una bala de alta potencia que se escapó del cañón. Si hubiera estado de pie como espectador, se habría tapado los oídos porque el sonido era ensordecedor. Pero tal como estaba, no tuvo tiempo de quejarse por su momentánea pérdida de audición, necesitaba esquivar ese disparo. Giró el cuerpo y la bala pasó zumbando junto a él a una velocidad vertiginosa. Si no la hubiera visto, probablemente habría pensado que no había nada, pero la repentina ola de viento que lo golpeó le habría dicho lo contrario. Había logrado esquivar la poderosa bala con una facilidad despreciable, por lo que tenía el presentimiento de que todo había terminado. Ese disparo tenía más potencia que los anteriores, por lo que lo más probable es que el cañón del rifle de Cecilia tardara 1 minuto o 2 en enfriarse. Se calmó y miró a su oponente, que tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro. Rápidamente hizo un balance de la situación y se dio cuenta de lo jodido que estaba. Estaba rodeado por los fragmentos de las alas de Cecilia. Por encima, por debajo, delante y detrás. Lo atraparon en una formación improvisada en forma de diamante y todos apuntaban hacia él, con el brillo visible de ellos preparándose para disparar un tiro. Ahora podía adivinar qué tipo de disparo había sido realizado. Una bala no brilla antes de ser disparada. Pero un láser sí. Maldiciendo en voz baja, arrojó a Kansou y Bakuya mecánicos en un último esfuerzo por ganar el encuentro. Y después de arrojar las 2 espadas, concentró todo el exceso de energía en su is en los escudos. «Muere, perro inútil», escuchó gritar a su oponente. Los bits dispararon y, una vez más, quedó bañado en calor. XXX ella no era una cobarde inútil. La sola idea le ponía los pelos de punta. La sola idea le hacía hervir la sangre de rabia. ¿Cómo se atrevía a decir eso cuando no era él quien había perdido a su madre? Cuando no era él quien había contado con alguien, solo para que esa persona dijera que era inútil cuando más contaba con él. Era enloquecedor. Pensarse como una cobarde, una inútil además. Su padre era el que era inútil. Él era el cobarde. Los hombres que no cumplían su palabra, que no protegían a las mujeres cuando se les pedía que lo hicieran, cuando se suponía que debían hacerlo, eran los que eran inútiles. Su madre murió por culpa de gente así. Murió por culpa de su padre inútil y sus promesas vacías. Era la verdad. Era lo único que la hacía seguir adelante, lo único que la hacía seguir adelante. No quería sentirse inútil, una carga. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenía ganas de sentarse en un rincón y llorar? Sin embargo, su lamentación fue interrumpida por el sonido de espadas girando. Levantó la vista y abrió mucho los ojos. 2 espadas giraban hacia ella a gran velocidad. No tuvo tiempo de esquivarlas. Levantó su rifle para intentar protegerse de cualquier daño que pudiera sufrir, solo para sorprenderse de que las 2 espadas chocaran entre sí justo frente a ella, enviando chispas a su rostro. Se quedó mirando cómo las espadas comenzaban a arquearse hacia atrás, hacia donde su oponente había recibido el disparo de sus Wingbeats, antes de que entraran en la columna de humo, que era el resultado de disparar 4 láseres de alta potencia al mismo objetivo. Las espadas giratorias cortaron el aire y la nube de humo, despejando su camino hacia el centro de esta. Se sorprendió de nuevo cuando llegaron al centro de la nube de humo. En lugar de volver a golpearse entre sí como había previsto, fueron agarrados por 2 manos de metal que parecían garras y que estaba bastante segura de que ya no deberían moverse. Ella dio un paso atrás en el aire, la incredulidad era evidente en sus ojos. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo decir. Yo. Lo vio detenerse antes de fruncir el ceño en señal de pregunta. Probablemente para sí mismo. No tengo idea, escuchó decir a su oponente. Y para su disgusto, sus palabras sonaban generalmente sinceras. Como si realmente no tuviera idea de cómo sobrevivió a ese ataque. Sin embargo, podía hacer una suposición. Los escudos de un Is se regeneraban en batalla, era muy posible que los escudos de su Is se regeneraran más rápido que la mayoría. Gruñó, esta vez audible. Mentalmente envió una señal a sus Wingbeats. Les dijo que siguieran disparando a su oponente. Pero cuando todos se preparaban para dispararle, uno de ellos estalló en llamas. ¿Qué? Exclamó mientras miraba al Wingbeat cortado en 2 que humeaba detrás de su oponente.
Ni siquiera pudo maldecir, antes de que un segundo bit fuera cortado de repente por la mitad otra vez, esta vez, justo frente a su oponente. ¿Qué está pasando? Preguntó más por enojo que por curiosidad. Su oponente no le respondió y en su lugar, decidió arrojar las dos espadas que tenía en sus manos. La blanca voló hacia arriba y la negra hacia abajo. Mentalmente ordenó que las dos últimas piezas regresaran a ella, pero tuvo que detenerse porque sintió que el peligro se cernía detrás de ella. No pudo superar ese pensamiento cuando sintió que algo le rozaba la pierna. Miró hacia abajo, pero no encontró nada que indicara que algo la había golpeado. Se dio la vuelta y se sorprendió al ver una espada blanca volando a su lado y hacia la pared, antes de golpearla y desaparecer en un destello de luz. Pudo adivinar que había sido recuperada en el inventario de su oponente. Pero cuando empezó a girarse hacia su oponente, vio algo que pasaba volando, algo negro. Levantó la vista y vio otra espada negra que se dirigía hacia su oponente. La vio antes de que comenzara a desmaterializarse como la blanca anterior que había visto un momento antes. Estaba tan preocupada pensando en dos espadas adicionales que se olvidó de las otras dos que le había arrojado a los dos bits restantes. Maldijo cuando vio que los dos últimos bits se partían en dos antes de caer al suelo, ahora completamente inútiles para ella. Observó fascinada cómo las espadas de su oponente comenzaban a arquearse hacia atrás, y las dos espadas arrojadas ahora estaban en camino de regreso hacia su portador. Observó cómo su oponente devolvía las dos que tenía en la mano al inventario de su is, antes de girar su cuerpo y atrapar hábilmente las dos que se dirigían hacia él. La blanca en su izquierda y la negra en su derecha. Específicamente magnetizados entre sí, le ofreció su oponente, y ella frunció el ceño ante eso. Me sorprendió cómo logró hacerlos así, pero luego recordé que es un genio. Frunció el ceño ante sus palabras. ¿A quién se refería? Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. Había estado tan preocupada por el partido que olvidó un pequeño detalle, que tenía un is personalizado. Algo que era difícil de conseguir, ya que solo había un puñado de núcleos is en el mundo. Eso, y que solo había una persona en el mundo que tenía conexiones con la academia que posiblemente podría crear otro is personalizado. ¿Por qué no terminamos esto ahora, Cecilia? El tono de su oponente sugería que lo hicieran, ya que no era una sugerencia en absoluto. Hemos estado luchando durante tanto tiempo que creo que ya es hora de que uno de nosotros muera. Estoy de acuerdo, admitió ella. Alguien tenía que morir. Y ese sería él. Has hecho bien en sobrevivir a todos mis ataques. Pero ya es hora de que admitas la derrota. Dejó que su sonrisa burlona volviera a su rostro. Pero de repente un pensamiento brotó en su cabeza y su sonrisa burlona se convirtió en un ceño fruncido. Ríndete. Se sorprendió por sus palabras. No porque las hubiera dicho, sino porque había tenido la intención de decirlo desde el principio, antes de deshacerse de todas sus inhibiciones sobre matar de todos modos, pero se sorprendió por el hecho de que sonara sincero. Como si quisiera que él hiciera precisamente eso. Y mientras pensaba en sus palabras, levantó la vista. Solo para ver a su oponente dándole una sonrisa casi sincera. Dijo casi, porque en sus manos, él estaba preparando sus espadas una vez más. No puedo hacer eso, le dijo, y ella también se preparó. Las condiciones eran que se trataba de un combate a muerte. Nuestras vidas estaban en juego. Si me rendía, perdería la mía, le explicó. Ella solo pudo apretar los dientes con frustración. Entonces no te mataré. Gritó, no esperaba sonar tan desesperada, de hecho, sonaba como si estuviera suplicando. Solo, dejó de hablar cuando vio que su oponente le sonreía. No era una sonrisa condescendiente ni tampoco enojada. Era una sonrisa de comprensión. Sonrió antes de negar con la cabeza. Lo siento, le dijo, pero eso no va a suceder. Si lo hiciera, solo estaría demostrándote que tienes razón. Ella apretó los dientes con frustración mientras apretaba el rifle en su mano. Era enloquecedor, todo lo que hacía. No tenía sentido. ¿Qué estaba tratando de demostrar? ¿Qué quería decir? Simplemente llegar al... Antes era inútil, dijo de repente, deteniendo sus pensamientos una vez más. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y confundida. La sonrisa que había estado antes en su rostro, ahora había sido reemplazada por un ceño fruncido. Vi a alguien que me importaba. Morir justo frente a mí. Observé impotente cómo se le quitaba la vida, cómo exhalaba su último suspiro.
Su oponente se detuvo cuando el agarre que tenía sobre sus espadas se hizo más fuerte, ella pudo ver cómo sus nudillos se ponían blancos desde su posición. Y después de que murieron, maldije. La mirada en el rostro de su oponente podría describirse como triste. Maldije a aquellos que podrían haber hecho una diferencia pero no lo hicieron. Maldije porque me eligieron a mí en lugar de a ella. Lo vio suspirar. Valoré su vida mucho más que la mía. ¿Cuál es tu punto? Su voz sonaba débil, pero no tuvo tiempo de hacerla más fuerte. Su historia sonaba igual a la de ella. Lo que quiero decir es que fui una cobarde inútil. Solo maldije a quienes estaban cerca de mí y ni siquiera pensé en cómo se sintieron después de haberme salvado. Ante eso, su oponente soltó una risita sin alegría. Probablemente desearon en algún momento haberla salvado a ella en lugar de a mí. Su oponente negó con la cabeza. De todos modos, deberías aprender a valorar tu vida. Es tan pesada como las que se han perdido. La única diferencia es que la tuya sigue aquí, mientras que la de ellos está en otro plano por completo. La sonrisa burlona de su oponente regresó. Ahora, terminemos con esto. Su oponente no le dio la oportunidad de pensar en sus palabras mientras le lanzaba la espada blanca. Ella se desplazó hacia la izquierda y la esquivó, pero otra espada se le acercó, esta vez de color negro. Maldijo en silencio mientras se agachaba para pasar justo debajo de ella y la dejaba pasar justo por encima de su cabeza. Su oponente le había dicho que ella sabía lo que iban a hacer. Así que se dio la vuelta y apuntó con su rifle a las espadas arqueadas. Él le había dicho que estaban magnetizadas entre sí, y ella sabía que si no se golpeaban, volverían a dar vueltas, así que en lugar de intentar esquivarlas, optó por derribarlas del cielo. En su HUD empezó a aparecer una señal de advertencia de color rojo brillante. Instintivamente, inclinó la cabeza hacia un lado y otra espada blanca, completamente idéntica a la que todavía se arqueaba, voló justo al lado de su cabeza y, cortándole un poco de pelo, pasó volando por su lado derecho. Se giró hacia su oponente y tuvo que esquivar otra espada negra que venía directamente hacia su garganta. Se agachó de nuevo, antes de enderezarse y mirar a su oponente con enojo. La respuesta de su oponente fue sacar otro par de espadas del inventario de Suis. XXX esto es un poco raro, pensó mientras preparaba el último par de espadas mecánicas. El Kansou y el Bakuya de Suis no se parecían en nada a los originales, pero había una sensación de familiaridad que le hizo manejarlos como si fueran los originales. Y aunque no estaba seguro de si esta técnica funcionaría en absoluto, la sensación de familiaridad le dijo que al menos lo intentara. Reteniendo el canto, en su lugar eligió simplemente esperar a que las espadas que había lanzado comenzaran a girar una alrededor de la otra. Había modificado la forma en que lanzó el primer y el segundo par, ya que a diferencia de sus proyecciones, estas estaban específicamente en sintonía con su otra específica. Lo que significa que no podía simplemente sacar otro par de espadas y esperar que eso atrajera a las dos que ya estaban en el aire. Había lanzado dos de los últimos tres pares que tenía a su oponente y sabía que era el momento de actuar. Dos pares de espadas con patrones de vuelo impredecibles, al menos para su oponente, estaban en el aire y se arqueaban mientras él se movía. El primer par de golpes los había lanzado como una forma de distraer a su oponente. No estaban destinados a golpearla, y había inclinado el lanzamiento de manera que se alinearan durante un segundo que su oponente usaría a su favor si supiera lo que estaba haciendo. Era de sentido común derribarlos del cielo. Después de todo, había arrojado sus armas, por lo que retirarlas del combate por completo lo obligaría a luchar desarmado. Pero también fue un movimiento incorrecto, ya que tenía otros dos pares esperando ser utilizados. En el momento en que su oponente le quitó los ojos de encima, él agarró el siguiente par de espadas del inventario de Suis. Luego las arrojó a un lado, Kansou fue hacia la izquierda, mientras que Bakuya fue hacia la derecha. Había lanzado a Bakuya primero, y un segundo después, lanzó a Kansou. Si calculaba bien, el segundo Bakuya pasaría volando por encima de su cabeza si ella esquivaba, y el segundo Kansou obligaría a su oponente a agachar la cabeza. Tal como él había pensado, ella había hecho precisamente eso. Y ahora lo estaba mirando fijamente. Frunció el ceño al ver la trayectoria de vuelo del primer par. Normalmente, ahora que había lanzado el segundo par y había agarrado un tercero, comenzarían a dirigirse hacia su oponente en línea recta, pero ahora, todavía se arqueaban y golpearían los costados de su oponente en lugar de su torso o espalda directamente.
Se preguntó si podría lograr que Tabane descubriera cómo hacer que las espadas atrajeran a un nuevo par, antes de empujar el pensamiento al fondo de su mente. Levantó el último par de espadas en sus manos, cuando el primer par estuviera más cerca, haría su movimiento. Su oponente pareció finalmente entender lo que quería hacer, y se dio la vuelta para intentar ver qué estaba esquivando. Frunció el ceño mientras observaba un poco más de cerca, atacó cuando el primer par de espadas estaba relativamente cerca para que esto funcionara. Su oponente pareció sorprendida por su movimiento, antes de darse la vuelta y tratar de evitar la amenaza más inmediata de un hombre que sostenía una espada en lugar de dos espadas que venían hacia su espalda. Si hubiera sido cruel, habría sonreído por su error, pero tal como estaban las cosas, su rostro permaneció impasible. Ahora estaba frente a su oponente, con ambas espadas sobre su cabeza, mientras se preparaba para atacar a su enemigo. Su oponente apretó los dientes al darse cuenta de que no tenía forma de esquivar su ataque. Observó cómo su oponente levantaba las manos por encima de su cabeza para intentar bloquear la mayor parte del daño que su ataque causaría. Él no la golpeó, todavía no. En cambio, dejó que el par en sus manos volviera al inventario de su is, antes de usar el sistema de propulsión en la parte inferior de las botas de su is para lanzarse hacia arriba y sobre su oponente. La acción tomó a Cecilia con la guardia baja mientras lo miraba saltar sobre ella. Sin embargo, cuando se acercaba a la cima de la bóveda, giró su cuerpo de modo que ahora estaba mirando hacia el cielo con sus dos manos abiertas sobre su cabeza. Comenzó a caer detrás de su oponente, su espalda contra la de ella, y mientras descendía más allá de su espalda, atrapó hábilmente el primer par que había lanzado antes de girar su cuerpo nuevamente y golpear el costado del is de su oponente con Kansou en su mano derecha. La repentina chispa de electricidad le indicó que su ataque había conectado, pero el escudo incorporado del is de su oponente había repelido la mayor parte del daño que su ataque habría causado. Cualquiera con sentido común se desviaría del ataque ahora que sabía que no serviría de nada intentar abrirse paso. No era un cualquiera. Como un rayo de luz de colores opuestos, dos círculos que giraban rápidamente habían hecho notar su presencia una vez más. Las dos espadas giratorias, una negra y la otra blanca, golpearon a su oponente en lados opuestos de ella. Y, al igual que el golpe que había dado con sus propias manos, resultó en una chispa de electricidad que comenzó a repeler las dos espadas. Si hubiera podido ver la cara de su oponente, probablemente habría visto una mirada de sorpresa, esto sería seguido por sus ojos moviéndose hacia la izquierda, donde luz probablemente mostraría la fuerza del escudo de su is, antes de que intentara salir del ataque. Pero él no la dejaría, no cuando estaba tan cerca. Giró su cuerpo mientras mantenía a Kansou sobre el escudo de su oponente. Movió su cuerpo lo suficiente para tener palanca y poder usar a Bakuya con su mano izquierda. Giró y luego golpeó con Bakuya, lo que provocó que se formara otra chispa de electricidad en el punto de contacto entre Bakuya y el escudo de Cecilia. Apretó los dientes mientras empujaba contra el escudo. Necesitaba calcular bien el momento, calcular el momento en que dejara de empujar para no cortarle la cabeza y partirle la cintura. Pero a diferencia de antes, cuando tenía control sobre lo que estaba lanzando, sobre lo que estaba haciendo, no tenía control ni conocimiento de cuánta energía todavía tenía el escudo de Cecilia. Así que todo lo que tenía eran conjeturas e intuiciones. La perspectiva no era agradable, ya que no era muy dado a las conjeturas y sus intuiciones no solían ser correctas. Pero en la batalla, tenía que tener razón, tenía que estar en lo cierto, para no perder la vida, o peor aún, que alguien más perdiera la suya. Contó hasta 3 antes de aflojar la presión. El segundo par seguía presionando contra el escudo de Cecilia, pero también estaban perdiendo fuerza. Maldijo porque pensó que había calculado mal, porque pensó que había perdido su oportunidad. Y justo cuando estaba a punto de acelerar para alejarse de Cecilia, un destello de luz repentino lo detuvo. El destello de luz fue seguido por la detención repentina del segundo par de espadas, antes de que cayeran al suelo sin vida. Reaccionando inmediatamente al cambio, dejó que las dos espadas en sus manos desaparecieran antes de agarrar los tobillos de Cecilia, provocando un grito de sorpresa en ella ante la repentina sensación de manos en sus pies. Tiró fuerte y rápido, haciendo que Cecilia se sacudiera hacia abajo mientras ellos, comenzaban a caer a un ritmo obsceno. Habían estado relativamente cerca del suelo, por lo que no tuvo tiempo para patadas ni puñetazos extravagantes. Todo lo que pudo hacer fue tirarla al suelo con él y asegurarse de que cayera antes que él. Y eso fue lo que hizo.
Tiró de nuevo, enviando a su oponente por encima de su cabeza y entre él y el suelo. Escuchó el repugnante crujido de la carne y el metal al chocar contra el suelo, antes de acelerar hacia adelante, arrastrando las piernas de Cecilia con él mientras lo hacía. La acción resultante hizo que Cecilia, que todavía estaba boca abajo, fuera arrastrada por el suelo, antes de que se enderezara y tirara con más fuerza que antes. Y cuando aterrizó de pie, tiró de Cecilia hacia adelante. Pudo escuchar cómo su cuerpo se levantaba del suelo, cómo la tierra se desmoronaba, antes de sentir a su oponente sobre su cabeza. Luego, lanzó los brazos hacia adelante, soltando los tobillos de Cecilia y enviándola a toda velocidad hacia la pared. Levantó la vista justo a tiempo para verla estrellarse contra la pared, lo que hizo que algunos trozos de la pared endurecida volaran por los aires y cayeran al suelo. El impacto resultante también hizo que la pared se derrumbara ligeramente cuando el cuerpo de Cecilia se presionó contra ella. Se enderezó y, mientras lo hacía, vio cómo el cuerpo de Cecilia caía al suelo como un montón sin vida, y Swiss desaparecía en un destello de luz. Se preguntó si había logrado comunicarse con ella. XXX ganó. Ella había querido que sonara como una afirmación, pero su frase sonó más como una pregunta. Se volvió hacia las otras que estaban en la sala. Una era su profesora titular, la otra su hermana. Una observaba, casi con la mirada fija, la escena que tenía lugar frente a ella, la otra tenía una amplia sonrisa dibujada en su rostro. El repentino destello de luces verdes en la pantalla que estaban viendo le indicó que tenía razón, él había ganado. Una imagen de Shiroru Emiya estaba en la pantalla, con su rostro junto a las grandes letras blancas que componían la palabra ganador. En inglés. ¿Por qué suenas tan sorprendida, Ouki-chan? La llamó su hermana, se giró hacia ella y se encontró con la cara traviesa de su hermana. Pensé que confiabas en él para ganar. Lo hice. Dijo, su voz sonaba mucho más aliviada de lo que hubiera querido. Solo me sorprendió que ganara, eso es todo. Sabía que era una excusa endeble, pero afortunadamente, su hermana no la llamó la atención. Sin embargo, tarareó una pequeña melodía, y eso la irritó por alguna razón inexplicable. Eso fue sorprendente, dijo Chifuyu mientras fruncía el ceño ante la pantalla. Su ceño fruncido le indicó que no daría más detalles sobre lo que había dicho, por lo que decidió simplemente preguntarle. ¿Qué quieres decir? ¿Que ganó? Preguntó la segunda parte, porque pensó que eso era lo que había querido decir Chifuyu. Sin embargo, se sorprendió al verla negar con la cabeza. No, no es eso. Pero fue sorprendente cómo ganó, pero no tenía dudas de que ganaría desde el principio, aclaró Chifuyu, haciéndola fruncir el ceño ante sus palabras contradictorias. Entonces, ¿qué fue lo que te sorprendió? Aparte de la forma en que ganó, preguntó, tratando de entender lo que Chifuyu estaba tratando de decir. La respuesta de Chifuyu fue simple. 4 palabras que hicieron que su corazón se estremeciera ante las implicaciones de lo que decían. Que ya ha matado antes. XXX no les voy a mentir, tengo sentimientos encontrados sobre este capítulo. Por un lado, estoy feliz de haber logrado que la escena de lucha esté a un buen nivel y haberla terminado. Por otro lado, este es un capítulo obscenamente largo y siento que algunas personas se confundirán con las maquinaciones de los personajes y sus mentes. Bueno, el próximo capítulo será el desenlace y las explicaciones. Espero que no intentéis matarme por eso. Acepto con agrado todo tipo de críticas constructivas para este capítulo. Las escenas de lucha no son mi punto fuerte, así que quiero saber si ustedes siguieron la pelea tan bien como yo imaginaba. Si no, les imploro que me lo digan. Señalen qué salió mal, qué salió bien y qué salió mal. Si recibo suficientes quejas sobre este capítulo, con gusto lo reescribiré. Pero tal como está, estoy satisfecho con él, pero también soy cauteloso al respecto. Dejando eso de lado, sé que va a ser complicado editarlo. Tiene más de 16.000 palabras en este momento. Este capítulo superó el límite de 100.000 palabras de toda la historia. En cuanto al nombre de Liz, tendréis que esperar al siguiente capítulo. Y por último, sobre esa última parte con Chifuyu y su dicho de que Shirou ya había matado antes. Sé que he hecho alusión a que ella lo sabía de antemano, pero ese no es el caso. Solo tienen que sentarse allí pacientemente mientras escribo el siguiente capítulo para que pueda explicárselo. ¿De acuerdo, todos? Me gusta decir todos. Todos, todos, todos. De acuerdo, me detendré ahora. Coil fuera, paz. Fin del capítulo 9.